Así que, hermanos, estamos de lleno en esta serie que hemos titulado Porque el Señor viene pronto. Y no vamos a estar hablando, que ya hemos dicho, acerca de qué eventos van a suceder. Personalmente no soy especialista en esa materia y realmente no me interesa tanto ser un erudito en la segunda venida de Cristo. El énfasis que queremos hacer es el énfasis bíblico de qué es lo que debemos de estar haciendo como iglesia. Porque hay una realidad, y es que el Señor viene pronto. Hay una realidad que el mundo está de mal en peor. Y la iglesia, más que conocer los eventos futuros, la iglesia debe estar haciendo lo que debe de hacer. Así que, ¿cómo debemos de estar preparados nosotros? ¿Qué debemos de estar haciendo ya que el Señor está por venir? Ya vimos que lo primero que debemos de hacer, ahí estudiando la primera carta a los tesalonicenses, es que debemos de traer este mensaje positivo y de ánimo de que hay esperanza en Jesucristo. Independientemente de lo mal que estén las cosas alrededor, Cristo no ha cambiado, el mensaje no ha cambiado y hay esperanza. Así que la iglesia tiene que dar un mensaje positivo y optimista de lo que puede hacer una persona poniendo la fe en Jesucristo, saliendo de su condición perdida, de un mundo que va en destrucción, para venir a ser parte de la familia de Dios. Después, lo otro que vimos en el segundo mensaje, muy importante, es que debemos de estar listos, ya que no sabemos cuándo el Señor va a venir. A todos nos va a tomar por sorpresa, pero algunos van a estar listos y otros no. Así que la sorpresa va a venir. Lo importante es estar listos. Pero no solamente eso, sino que aquellos que estemos listos, porque ya Cristo está en nuestro corazón, estemos velando, haciendo lo que debemos de hacer y hacerlo de una manera sobria. Así que ese fue el segundo mensaje. Hoy vamos a estar hablando de un tema tan interesante que tal parece que no tiene nada que ver con la segunda venida de Cristo. Y es la forma en que enseña la palabra que debemos de tratarnos nosotros unos a los otros como hermanos en Cristo, como miembros de la iglesia. Pero si analizamos bien el pasaje, realmente podemos ver que hasta el versículo 23 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, hasta el versículo 23, está todavía dentro del tema de la segunda venida. Quiere decir que sí tiene que ver de alguna manera, porque así el apóstol Pablo o los hermanos que escribieron esta carta lo quisieron hacer, animando y explicando acerca de la segunda venida de Cristo, hablando acerca de lo que debe encontrar Cristo cuando regrese. Habla de una iglesia que esté unida, que realmente la iglesia sea algo que se viva de una manera especial. Esa asamblea de cristianos, ese grupo de cristianos, esa familia de Dios, ¿cómo debe estar tratándonos unos a los otros? Y definitivamente eso era algo que estaba en el corazón del propio Señor Jesucristo. Si recordamos cuando Él estaba orando al Padre, ahí en Juan 17, el versículo 21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea que Cristo es el enviado de Dios, que Cristo es la salvación. Para que el mundo reciba ese mensaje, nosotros como iglesia tenemos que ser uno. Tenemos que estar en unidad. Y yo les garantizo a ustedes que más se acerca la segunda venida, más desesperadamente la gente necesita saber que Cristo es la solución. Porque se acaba el tiempo para ellos. Se acaba el tiempo para el mundo ser salvo. Y se acaba el tiempo para nosotros como iglesia proclamar ese mensaje. Quiere decir que mientras más urgente se hace que prediquemos el evangelio, más las personas tienen que creer en nosotros. Y dijo el Señor que para que el mundo crea, nosotros debemos de estar unidos. Quiere decir que sí es importante tenerlo en cuenta como un elemento de lo que tenemos que hacer ya que Cristo viene pronto. Como nunca debemos estar nosotros, la iglesia de Cristo, la familia de Dios, unidos, para que ese mensaje realmente sea poderoso a los oídos de las personas. Eso es fundamental, es parte del testimonio que el mundo necesita ver en la iglesia. Hermanos, yo que les hablo aquí los domingos y hablo del amor y hablo de la palabra de Dios, ¿cómo ustedes se sentirían si ustedes supieran o se enteraran de que yo abusara de mi esposa? ¿Cómo ustedes se sentirían de saber que yo les fuera infiel a mi esposa?
y que vengo aquí los domingos a predicarles a ustedes de amor y de unidad, ¿cómo ustedes se sentirían? Posiblemente buscaban otro pastor o no venían más a la iglesia. Hermanos, así se siente el mundo. Cuando hablamos de unidad y hablamos de amor y entre nosotros haya divisiones y haya luchas en la iglesia. Por consiguiente, sí es algo importantísimo, es el testimonio de quiénes somos al mundo. Por eso es tan importante que lo tengamos en cuenta. Es importante, el Señor se lo pidió, el Señor Jesucristo a su Padre en oración, de que fuéramos uno para que el mensaje llegara poderoso, para que las personas creyeran que realmente Cristo es una realidad. Porque si Cristo no es primero una realidad en mi propia vida, el mensaje es un mensaje vacío. Y eso es tan importante. Ahora, ¿cómo funciona esto y cómo lo explicaba? Vamos a ver 1 Tesalonicenses capítulo 5, comenzando en el versículo 12. Primera de Tesalonicenses 5, 12 y la primera parte del 13 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Así que aquí habla de estimar, de reconocer. Y está hablando en primer lugar a aquellos que trabajan junto a nosotros. Aquellos que estamos juntos en esta misma obra, reconocerlos. Somos parte de algo maravilloso, somos de algo muy especial. Y tenemos que darnos cuenta que no todos somos iguales, cada uno tiene talentos distintos, pero todos somos importantes y necesarios. Y tenemos que reconocer eso los unos en los otros. Como muchos de ustedes saben, mi hijo menor estuvo en la guerra, fue soldado y estuvo en Irak. Una de las cosas que me impresionó, y creo que lo he compartido varias veces, es la unidad, la hermandad con los compañeros de lucha cuando están en guerra. Porque cada soldado no tiene que estar velando por su espalda, porque sabe que hay otro compañero que lo está haciendo por él. Quiere decir que en la guerra y en la lucha se crea esta unidad familiar que si no es así no pueden subsistir. Déjeme decirle, hermano, si usted no lo sabe, la iglesia vive en una guerra. Estamos en territorio enemigo, donde hay un príncipe llamado Satanás. Y estamos en una lucha para implantar el reino de Dios en la tierra y nosotros somos los soldados. Cuando estamos unidos en ese trabajo, cuando estamos conscientes de que somos parte de algo tan especial, debemos de reconocer la importancia que tenemos cada uno en este trabajo, en esta lucha, en esta trinchera de guerra. A no ser que estemos fuera de la guerra nosotros y que otro haga la guerra por mí. Pero si estamos conscientes de lo que somos y de lo que debemos de hacer, tenemos que reconocer cuán importante es cada uno de nosotros, cada hermano. Cada uno forma parte de este ejército, del ejército donde el Dios, nuestro Señor y Jesucristo es nuestro capitán. Pero además dice aquí el texto que debemos de reconocer a aquellos que nos guían como líderes en la iglesia. Que exista esa disciplina de someternos a la autoridad para que haya un orden dentro de la iglesia. Déjeme decir, hermano, y ustedes lo saben, un país donde no haya una dirección es un caos. Una familia donde no haya un cabeza de familia, donde no haya dirección, es un caos. Igualmente así es la iglesia. En la iglesia el Señor mismo ha puesto los líderes de nuestra iglesia con la visión, con un deseo de hacer las cosas y necesitan ser cooperar con ellos, pero al mismo tiempo ser reconocidos como respeto. Hermanos, cada uno de nuestros maestros de escuela dominical, cada uno de nuestros líderes, un discipulador, sean líderes de ministerios cualquiera que sean, que están puestos ahí para dirigirnos, necesitan respeto y reconocimiento. Reconocer que están puestos ahí por el Señor para que haya orden, para que haya autoridad, para que las cosas marchen bien. Cuando no queremos aceptar eso, hermanos, no hay unidad. Las cosas de ninguna manera pueden funcionar bien. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Dice la palabra y el texto, tenerlos en estima, en amor. Qué lindo es poder compartir con ellos cómo nos sentimos cuando esos hermanos han dedicado tiempo
para ministrarnos. No sé cuándo es la última vez que usted le ha dado las gracias a los hermanos que nos preparan un desayuno todos los domingos cuando llegamos temprano a la iglesia. O a los hermanos que han cocinado para que tengamos un sabroso almuerzo. O al maestro que se ha pasado toda la semana preparando una clase para darla. O al discipulador, nuestro guía, que viene preparado para guiarnos. O al hermano que dirige nuestro grupo de oración o nuestro grupo familiar y viene allí preparado para juntos buscar la palabra de Dios. No solamente es reconocerlo, pero comunicarlo con amor. Todo eso trae unidad, es una gran bendición. ¿O cuántos de ustedes se han acercado a los hermanos del grupo de alabanza dándole gracias por el trabajo que hacen? Y por el tiempo que dedican a ensayar y hacer las cosas para la obra del Señor. Reconocerlo, estimularlo. Todo eso es parte de lo que hace a una iglesia unida. Y es algo importante. Es algo que debemos de hacer. Igualmente en la familia, los que somos padres tenemos que estimular a nuestros hijos. No solamente castigarlos cuando hacen algo malo, sino estimularlos cuando sacan buenas notas y hacen bien las cosas, ¿verdad que sí? Asimismo en la iglesia, unos con los otros, mirando esas cosas positivas para que mantener la unidad. Hermanos, bueno, el programa de matrimonio magnífico que estamos dando, lo que estamos participando, no es natural en nosotros no ser egoístas. Lo natural es ser egoísta. Porque lo siguiente implica un esfuerzo, una decisión de no buscar para uno, sino para los demás. Si eso es un matrimonio que son 2 personas, imagínese usted una iglesia que son 200, con tantos líderes y tantas cosas. Pero vale la pena esforzarse en no ser egoísta y pensar en lo que estoy recibiendo, sino lo que puedo dar. Y aquellos que están dando, estimularlos y alentarlos y usar palabras de aliento para marchar adelante. Así que qué lindo es que en el tema y tratando el asunto de la segunda venida de Cristo esté incluido este asunto. Cuando Jesucristo aparezca, debemos de estar nosotros unidos y para que eso ocurra vamos a estimarnos unos a otros. Pero también habla de amonestación y paciencia. Vamos a ver qué dice el versículo 14, ahí en 1 Tesalonicenses 5, 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Pacientes para con todos. Así que en primer lugar habla de amonestar a los ociosos y a nadie le gusta que nos estén llamando la atención. Más de una vez alguien me ha dicho, pastor, ¿usted predicó para mí? Yo le prometo en el nombre del Señor que yo no prediqué para usted. Ahora, si le siguió el sombrero, bienvenido sea. Pero debemos de ser positivos, pero de una manera intencional, llamar la atención y amonestar a aquellos que pueden ser parte y que no lo están haciendo. Pero fíjense que el texto habla amonestar a los ociosos, no hablar de los ociosos. No chismear acerca de los ociosos, sino amonestarlos a ellos para que dejen de hacerlo. Y eso es algo privado, es algo de persona a persona, es algo que es con amor, es algo que es constructivo. Y eso uno se gana el derecho a hacer estas cosas. ¿Cómo ustedes creen que uno se gana el derecho de alguien que está sentado a animarlo para que se pare? De pie. Sirviendo. Te animo, ven conmigo. Estamos haciendo este trabajo, necesito ayuda. Solo yo no puedo, necesito a alguien como tú. Tienes todo lo que yo necesito para juntos hacer esta obra. Eso es amonestar, pero con amor, desde una posición en la cual realmente te estoy ayudando a levantarte para servir juntos. No ponernos a criticar o hablar acerca de aquellos que no lo están haciendo. Así que desde una posición de trabajo, de liderazgo, de compromiso, animo a aquellos para que se nos unan y hacer juntos esta
labor. Dice, alentar a los de poco ánimo, que están desanimados. Algunos de nosotros, quizás por nuestro temperamento, por nuestra personalidad, muy fácil nos desanimamos. Ay, pero con esta gente no hay quien trabaje. Los he llamado y no responden. Les he pasado email y no me contestan. Mira que yo lo avisaba, lo pusimos en el proyector y se aparecieron 4 gatos allí. Y fácilmente nos desanimamos. Pero déjenme decirle, hermanos, que el desánimo es contagioso, pero el ánimo también. Y el optimismo también. Por consiguiente, no siempre las cosas van a marchar 100%, pero hay unas cosas que están marchando. Amén. Y en esas son las que hay que fijarse para entusiasmar a los que no lo están haciendo para que se unan. Quizás el grupo que está trabajando es muy pequeño, pero gloria a Dios por ese pequeño grupo que está trabajando, que no se desaniman porque hay tantos sentados, sino que están animados diciendo, el Señor me está usando a mí, a 3 hermanos más, somos 4, pero el Señor nos está usando, gloria a Dios, la obra del Señor se está haciendo, hermano, estás desanimado, estás sentado, únete, únete, como decimos el símbolo del boletín. ¿Se han dado cuenta el circulito con la T y el signo de más? ¿No se han dado cuenta de eso en el boletín? ¿No leen el boletín? Sí lo miran, ¿verdad? ¿Qué quiere decir ese círculo con el signo de más y una T? Como un estampa que estamos poniendo. ¿Qué quiere decir? Súmate, súmate, únete. Estamos tratando de animar a la gente. Cada vez que ponemos un programa de la iglesia, le ponemos el estampa en un lado, en una esquinita. Súmate, sé parte de. Es parte de animarte y no desanimarte. Hermanos, y eso es expresión de madurez espiritual. El animar, el ser optimista, el ser negativo, el nada más que ver los defectos, el pensar que todo va a andar mal y todo ese espíritu negativo, para mi punto de vista, es falta de madurez espiritual. El que es maduro espiritualmente, escuchen por favor, no importa que sea uno, sean 2, Cristo está con usted, el Espíritu Santo está con usted, y entre usted y 2 más, y el Espíritu Santo, se pueden hacer muchas cosas. Amén. Por consiguiente, cuando yo sé que yo por lo menos estoy haciendo las cosas en el nombre del Señor, que el Espíritu de Dios está conmigo, espiritualmente estoy creciendo, aunque seamos 3 nada más, y en ese espíritu optimista yo estoy animando a los demás para que experimenten lo que yo estoy experimentando. Palabras tan negativas como, ay, no hay poder ahí, no hay almas ganadas para Cristo. Pero resulta que una persona esa semana visitó a una familia, predicó el Evangelio y ese día hubo 2 salvos para Cristo. Entonces no digas, no, participa. Sé parte. Impúlsate, anímate, comprométete. Busca del Señor, empieza a hacer tu parte para que el Señor haga su parte contigo y empieces de esa manera a traer ánimo y dejar fuera el desánimo. Dice también sostener a los débiles. No todos tenemos el mismo nivel espiritual. Unos han crecido más que otros, esa es la verdad. Y no siempre tiene que ver con el que más tiempo lleva en la iglesia. Hay hermanos que llegaron mucho después que nosotros, pero han crecido más espiritualmente. ¿Por qué? Porque oran más, porque sirven más, porque se han discipulado, porque están buscando del Señor. Y esos que han crecido más deben de sostener, dice, a los débiles. No criticarles, no echarlos a un lado. No decir, ya contigo no hay nada que hacer. Ya te lo pedí varias veces, no te unes, ya para mí tú estás fuera. Déjeme decirle algo, hermanos, que he aprendido con tantos años ya como pastor. Nunca sabemos realmente cuándo, en algún momento de la vida de cualquiera de nosotros, el Espíritu Santo nos llama de una manera tan fuerte que nos levanta del banco donde estuvimos sentados 10 años, 15 años. Nunca sabemos cuándo, porque eso es obra del Espíritu Santo, no del pastor ni de ninguno de nosotros. Por consiguiente, nuestro trabajo es animar y seguir orando y haciendo nuestra parte para que algún día esa palabra de Dios, a lo mejor es con un mensaje, a lo mejor es con una alabanza, a lo mejor es sentado en discipulado aprendiendo con un maestro en la escuela dominical o solito en tu casa leyendo la Biblia.
El Espíritu Santo te tocó, te llamó y tú te levantaste y de pronto aquel hermano que estuvo durmiendo por tantos años ahora es tremendo líder haciendo la obra del Señor, siendo ejemplo y yendo adelante. Hermanos, lo he visto más de una vez. Por consiguiente, como pastor, en el nombre del Señor nunca me voy a cansar de ninguno de ustedes. Como espero que ustedes tampoco se cansen de mí. Porque creo firmemente en que la obra del Señor sigue adelante, sigue funcionando y sigue el Señor llamando y levantando. Nuestra misión es sostener a los débiles y aquellos que tienen problemas en sus vidas familiares o incluyendo pecados en sus vidas, etc. Nuestra labor es animarles, levantarles, estar con ellos, orar con ellos y de alguna manera sostenerlos para que no sigan cayendo. Porque lo cierto es que todos los que estamos aquí en algún momento hemos tocado el piso. ¿Sí o no? En algún momento hemos tocado el piso. Y hemos necesitado, no siempre han estado ahí, pero algún hermano ha estado, ha orado, ha intervenido. Y déjeme decirle, quizás usted diga, pero cuando yo estuve enfermo aquí nadie me llamó. O nadie me visitó. ¿Cuál es la actitud correcta cuando eso pasa? ¿Qué pasa? Pasa. ¿Cuál será la actitud correcta? ¿Cuál será la actitud cristiana? ¿Cuál será la actitud madura? Pues entonces de ahora en adelante, para que nadie se sienta así, yo voy a estar llamando y visitando cuando enfermo haya en la congregación. Tomar el ejemplo de lo que pasó contigo para que te estimule, para que otros no lo pasen. Porque si tomo la actitud, pues a mí no me visitaron, el pastor no me llamó, aquel no me visitó, el diácono no me llamó, pues entonces yo ni visito a nadie porque cuando me tocó a mí nadie me ayudó. ¿Eso es madurez espiritual? ¿O eso es flaqueza espiritual? ¿Eso es egoísmo o eso es humildad? Hermanos, el espíritu de ayudarnos unos a otros, el espíritu de sostener a los débiles, es quitarnos nosotros un poco de ser el centro y poner a Dios primero y a mi hermano después. Y cuando hacemos eso, somos parte de la solución de los problemas que existan, porque siempre existen problemas. Pero cuando no hago eso, soy parte del problema y no de la solución. Pero qué lindo es que aquí el apóstol, los escritores de esta carta, están animando que el Señor viene pronto y así debe estar la iglesia. Ahora fíjense cómo termina el texto que leímos, el versículo 14. Que hay que ser paciente para con todos. Sean paciente para con todos. Repetimos. Tener paciencia con todos. El que una vez me hizo algo y no me lo ha perdonado. Aquel que no me saluda cuando nos vemos de frente. Aquel que todavía me guarda rencor. Aquel que no me paga lo que yo le presté. Aquel que nunca me devolvió aquello que un día le presté. Con todos tenemos que ser pacientes. Ahora, ¿es justo que seamos pacientes con todos? ¿Cuánta paciencia ha tenido el Señor con cada uno de nosotros? Pregunto, ¿le habremos pedido perdón al Señor por lo mismo más de una vez? Varias veces, ¿verdad? Vamos a ser honestos. Porque de esa pata que cogíamos no nos arreglamos tan pronto. Y volvemos a tropezar con la misma piedra. Y vamos delante del Señor pidiendo perdón. ¿Sí o no? ¿Y cuál es el espíritu que tenemos cuando pedimos al Señor en su nombre? De paz, porque el Señor siempre nos perdona. Por consiguiente, si nosotros, imperfectos, delante de un Dios que sí es perfecto, cada vez que equivocamos sabemos que Él está ahí para sostenernos y que es paciente con nosotros, ¿cómo nosotros no vamos a ser pacientes siendo nosotros tan imperfectos o más imperfectos que aquel que nos ha ofendido? Claro que no hay justificación, hermanos. Debemos de ser pacientes en el amor de Cristo. Si el amor de Cristo está en nosotros, ese amor se manifiesta siendo pacientes con aquellos que nos hacen de alguna manera la vida un poco difícil. Y déjenme decirle esto, y quizás algo muy personal, pero
Yo siempre he visto y creo que aquellos que son dificultades en nuestra vida están puestos de una manera bien permisiva por el Señor para ayudarnos a nosotros a ser humildes y saber cómo debemos comportarnos, porque cuando todo anda bien y somos una joya que le caemos bien a todo el mundo, pues todo marcha bien, pero esa no es la realidad de la vida. Y en la vida hay que saber enfrentar a esas personas con amor, con paciencia. Porque déjenme decirles, y efectivamente, no solamente le ayudamos a ellos demostrando lo que es un verdadero cristiano, sino edificamos nosotros en saber crecer y enfrentar dificultades en la vida. Así que para estar unidos tenemos que amonestar con amor y sostener a aquellos con paciencia, a nuestros semejantes, a nuestros hermanos. Pero termina también esta parte diciendo que debemos de vivir en paz con los demás. Vamos a ver qué dice. Vamos primero a la segunda parte del versículo 13, que ahorita dejamos fuera, y el versículo 15, por favor, Primera de Tesalonicenses 5. Segunda parte del 13 y el 15. Dice, tened paz entre vosotros, entre ustedes, que haya paz. Así que hay que tener paz con los de afuera. Pero primero tengan paz entre ustedes. Y ahora el versículo 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con los otros y para con todos. Así que dice que hay que estar en paz para con otros. Estar en paz con ellos. Hermanos, sabiendo que los tiempos son malos, sabiendo que según la venida del Señor se acerca, habrán guerras y rumores de guerras. ¿Cómo nosotros podemos traer al mundo un mensaje de paz si entre nosotros no hay paz? ¿Cómo convencer a las personas que Jesucristo trae paz en el corazón si nosotros estamos en guerra con el vecino, con el jefe, con el familiar? ¿Cómo es posible que puedan creernos que ese Cristo de paz realmente está en nosotros? Hermanos, el tiempo de la iglesia se acaba para cumplir su misión. Estamos conscientes de eso, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo venga, se acabó la oportunidad. Se acabó la oportunidad para el mundo poder ser salvo. Y se acabó la oportunidad de nosotros de cumplir nuestro trabajo. Se acabó el tiempo. Por consiguiente, si no hay paz entre nosotros, estamos malgastando el tiempo que nos queda para salvar al mundo discutiendo entre nosotros. Y eso no tiene el más mínimo sentido. Cuando hay una urgencia hay que enfocarse en lo que hay que hacer. No podemos entretenernos en otras cosas. Una de mis películas preferidas clásicas es japonesa, creo que es de los años 50. Yojimbo, en español la tradujeron El Bravo. Y este es un samurái, es una película, es una obra maestra también, pero no vamos a entrar en eso ahora, no es el tema. Pero este samurái, que es el héroe, rescata de unos bandidos a una muchacha que la tenían secuestrada y él la lleva a donde está su esposo. Porque el esposo era un campesino que no sabía defenderse y este es un samurái. Así que él pudo resolver el asunto y aparentar una serie de cosas allí, que es el trama de la película, en serio, para que ahora él huya con su esposa. Pero vienen los malos. Y él ya están libres, váyanse juntos. Pero aquellos japonesitos querían darle la gracia. Gracias. Y tú ves el desespero del protagonista, del samurái, ¿no? Diciendo, no, después me lo agradecen, ahora corren que vienen los malos. Hermanos, no era el momento, claro que hay que ser agradecidos, pero era el momento de huir. Era el momento de actuar porque ya venían los enemigos y si los iban a encontrar ahí le van a matar. Hermanos, en tiempos donde lo que hay que hacer es predicar el evangelio, que lo que hay que hacer es compartir con aquellos que se pierden un mensaje de esperanza y de salvación, no es el momento de estar nosotros discutiendo y que no haya paz entre nosotros en la iglesia. Porque hay una urgencia. Hay algo más importante que hacer. El tiempo se acaba y hay que enfocarse en lo que hay que terminar. Tenemos que cumplir la misión dada a la iglesia.
la gran comisión de que todo el mundo sepa que hay esperanza en Jesucristo. Que el Hijo de Dios vino a este mundo y murió por nosotros en la cruz. Que el que ponga la fe en Jesucristo es salvo. Porque, hermanos, después que Cristo venga, lo que queda es juicio. Juicio. Lo hecho está. Juicio y condenación. Pero todavía estamos en esa etapa de la gracia de Dios en la cual debemos de predicar el Evangelio, y eso no debe ser interrumpido por cosas internas. Intencionalmente tenemos que poner los ojos en el Señor y aquellos que se pierden, y dejar de ser tan susceptibles, que si no me llamaron, que si no me visitaron, que si no me dieron aquella posición, de que si no me lo dijeron. Ubicarnos en la necesidad de un mundo por la cual Cristo murió y por la cual Cristo nos puso aquí a nosotros. Hermanos, todos estamos conscientes de que Satanás fue vencido en la cruz del Calvario y ya él no tiene poder sobre nosotros para llevarnos con él al infierno. Amén, creemos eso, ¿verdad que sí, hermanos? Satanás no tiene poder para llevarnos a ninguno de los que creyó en Cristo al infierno con él. Él es el que se va para el infierno con todos aquellos que no creen en Cristo. Amén, hermanos. Pero ¿sabe lo que sí puede hacer Satanás? Entretenernos a nosotros para que la gente no escuche de Cristo. Crear problemas de celos y de discusiones en la iglesia para que estemos nosotros fijándonos en estas cosas y no poniendo los ojos en lo que hay que hacer. Eso sí lo puede hacer Satanás. Sembrar cizaña y crear problemas. Pero la iglesia madura en Jesucristo y espiritual no deja que esas artimañas del enemigo nos entretengan y seguimos adelante en una visión bien clara. Hemos sido enviados a la más alta misión. Hay que predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. En Atlanta, en Georgia, en los Estados Unidos y hasta el fin del mundo. Esa es la razón de la iglesia. Esa es la razón por la cual debemos estar unidos y el tiempo se nos acaba para eso. Tenemos que tener bien clara cuál es la razón por la cual somos iglesia. Tenemos que estar bien seguros de por qué existimos aquí. Tenemos que tener bien identificado cuál es nuestro trabajo y cuál es nuestro enemigo. ¿Y quién es nuestro hermano? Y juntos podemos hacer la obra. Estuve leyendo esto esta semana y me pareció interesante. El último soldado que murió en la Primera Guerra Mundial fue un soldado de los Estados Unidos de 23 años, llamado Henry Gunther. Y él era un soldado en Francia, de los aliados en contra de Alemania en Francia. Y el 11 de noviembre de 1918, la hora, 10:59 de la mañana, faltaba un minuto para las 11 del día. A las 10:59 de la mañana, este soldado salió cuando le habían dado la orden de que no saliera, y ahí un disparo enemigo lo mató. ¿Por qué es importante la hora? Porque a las 11 de la mañana, un minuto después, ya la guerra se había acabado. Ya se había firmado la rendición. Ya los alemanes ya no eran más los enemigos, ahora eran los prisioneros. Y por no esperar un minuto, por no reconocer cuál era su misión en ese momento, le costó la vida. Déjenme decirle, hermanos, nosotros tenemos un enemigo bien determinado. Tenemos una función bien importante que hacer. Y tenemos que estar bien enfocados en eso. Tenemos que saber cuál es nuestra labor, cuál es nuestra misión como iglesia. Y no permitir que ninguna otra cosa nos entretenga. Las prioridades de nuestra vida. El tiempo que dedicamos a la iglesia y a las cosas del Señor. Todo eso tiene que estar enfocado de manera que podamos cumplir bien nuestro trabajo. Y eso es importante hacerlo y reconocer que el plan de Dios es que esto es un trabajo colectivo. El Señor no creó individuos solos para hacer su obra. El llanero solitario es un personaje ficticio. La iglesia no son llaneros solitarios. La iglesia es el cuerpo de Cristo trabajando unida. Ese es el diseño de Dios. Es la forma en que Dios lo quiso hacer. No quiere gente individual haciendo trabajos. Quiere un colectivo de sus hijos, salvos, perdonados, haciendo su obra. Para eso se organiza el ministerio, para eso están los grupos
familiares, para eso están los ministerios de la iglesia, para eso nos edificamos con un mensaje el domingo, para eso nos alabamos al Señor el domingo, preparados para salir de aquí a hacer la obra del Señor. Se trata de estar bien enfocados y eso incluye, hermanos, la necesidad de que este cuerpo esté unido. Maravilloso como el Señor usa el ejemplo, la ilustración de que somos un cuerpo. Un miembro solo no hace nada, una mano sola por ahí no hace nada, un ojo solo por ahí no hace nada, un pie por ahí que es un pie, vete miedo, un pie, mataron a uno, un descuartizador anda por ahí. Un miembro solo no es nada, pero un cuerpo unido, pies, manos, ojos, cabeza, todo unido haciendo la obra del Señor es poderoso. Ese es el plan de Dios, es el proyecto de Dios. Y mientras más se acerca que el Señor viene, más este cuerpo tiene que estar unido haciendo su labor, haciendo su obra, velando, como dijimos el domingo pasado, velando, porque el Maestro viene y viene pronto. Como conclusión, hermanos, el versículo 23, y por eso decimos al principio que esto estaba dentro del tema de la segunda venida de Cristo, porque hasta el versículo 23 es que se concluye a hablar de la segunda venida de Cristo. Y por cierto, el mismo versículo que vamos a usar en el mensaje que viene para terminar. Mire qué versículo más maravilloso. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que este texto concluye la idea, el tema de la segunda venida de Cristo. Así que para que el Señor nos encuentre de una manera irreprensible, maduros espiritualmente, santificados por completo, tenemos que estar unidos. Eso es parte de que esto funcione así. Santifique, persona santa quiere decir separado completamente para Dios. Todo nuestro ser, y el ser humano tiene tres partes, igual que Dios es trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nosotros somos tres: cuerpo, alma y espíritu. Cada una de esas partes que tiene que ver con el cuerpo, separado para Dios. El alma, que tiene que ver con lo intelectual, nuestras emociones para Dios, y la parte espiritual del hombre. Todo esto edificado para cuando el Señor venga estemos de esa manera lo más perfecto posible, porque la palabra irreprensible quiere decir perfecto. Que esa sea nuestra visión, ser lo mejor para el Señor Jesús. Y cuando estamos haciendo eso, cuando la iglesia está unida en ese espíritu, entonces estamos listos, haciendo lo que debemos de hacer cuando el Señor venga en su segunda venida, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, ¿cuál sería nuestro análisis como persona, como miembro de la iglesia, a la luz de esta enseñanza? Para que el Señor me encuentre santificado por completo, irreprensible, ¿qué debo ser como parte de mi iglesia? ¿Qué debiera hacer? Yo sé que la parte importante le toca a Él, lo que yo no puedo hacer, pero hay cosas que sí me tocan a mí hacer. ¿Seré capaz yo de estimar con profundo amor a quienes están conmigo en la iglesia a pesar de sus defectos, que yo también tengo defectos? ¿Será posible que yo respetaré el liderazgo de mi iglesia y captaré la visión y trabajaré junto a esos líderes para hacer la obra del Señor? ¿Seré capaz de envolverme en la obra del Señor y desde una posición de compromiso ayudar y amonestar y animar a aquellos que se están quedando atrás? ¿Será que podré hacer eso en el nombre del Señor? ¿Será que estoy comprometido, que estoy incluido, que estoy participando? Y con mi ejemplo y con mis palabras animo a otros para que se sumen, para que sean parte de mi grupo familiar, para crear un nuevo grupo familiar si vivo en un lugar donde no hay otros hermanos de la iglesia, o hay otros hermanos de la iglesia y nadie lo está haciendo. Hay tantas cosas que podríamos decidir nosotros hacer para ser parte, para estar unido a los demás.
¿Será que podré vivir en paz y en unidad, soportando con amor, perdonando las ofensas, brindando amor a todos, independientemente de que no todos me brinden amor a mí? ¿Será posible que yo pueda cumplir esa parte? De manera que cuando el Señor venga, me encuentre haciendo lo correcto. Y qué lindo que pueda decir: buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel. Entra, aquí tienes tus galardones. Miren, que, hermanos, lo más importante para una persona es la vida eterna. Si usted compara la eternidad con la vida de un hombre, ¿cuánto? 80, 90, 100 años. No es nada. Quiere decir que la eternidad es lo más importante. Y lo más importante es estar listo, como ya dijimos, y saber que esa eternidad va a ser en salvación, no en perdición, en vida y no en muerte. Amén. Pero hermanos, eso no es todo. Para aquellos que ya estamos listos y que un día pusimos la fe en Jesucristo y que sabemos de que vamos a estar en vida por la eternidad, hay galardones, hay tesoros que podemos sembrar allí. Y son las obras que hacemos como hijos de Dios. Cuando compartimos de Cristo, hasta un vaso de agua, dice la palabra de Dios, dado en el nombre de Cristo, tiene recompensa en el cielo, con características eternas. Todo lo que yo pueda, toda la riqueza que yo pueda acumular aquí, egoístamente para mí, no sirven absolutamente de nada por la eternidad. Un vasito de agua, dado en el nombre de Cristo, una persona con sed, tiene galardón en el cielo. Ahora tú me digas a mí, usando el sentido común nada más, ¿por qué no nos dedicamos más a tener tesoros en el cielo? Para cuando el Señor venga, a partir de ese momento, comenzar a disfrutar por la eternidad de esos galardones. No discuto que la realidad es que lo más importante es estar allí, estar listo, creer en Jesucristo, ser salvo. Definitivamente es lo más importante. Pero siendo ya salvo, siendo parte de la iglesia, hermanos, unidos a mis hermanos, puedo crear esas bendiciones para la eternidad. Eso vale la pena. Eso es lo que el Señor quiere. Él nos ama. Él quiere lo mejor para nosotros. Él va a estar con nosotros en la eternidad como quiera. Pero yo creo que Él nos ama tanto que nos quiere ver allá disfrutando todavía más bendiciones eternas para siempre. Por consiguiente, hermanos, ese es el llamado. Ese es el mensaje de hoy para nosotros. Porque el Señor viene pronto. Vivamos la iglesia. Seamos parte. Estemos unidos. Participemos. Vamos a comprometernos. Vamos a ponerlo en nuestra agenda. Vamos a ponerlo en nuestro presupuesto. Vamos a dedicarle a esta iglesia, a esta familia. Nuestra pareja necesita de nosotros. Amén. Nuestros hijos. Amén. Nuestra iglesia. Amén. Porque eso es lo que Dios quiere. Y así nos quiere Él encontrar cuando Él venga. Unidos haciendo su obra. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Y gracias porque tu Espíritu nos habla y nos recuerda que cuando tú vengas, tú nos quieres encontrar unidos, haciendo tu obra. Cada uno de nosotros que es distinto, porque tú nos hiciste distintos. Somos miembros diferentes, pero todos parte de tu cuerpo. Y por eso, Señor, te suplicamos que tú nos ayudes a dejar a un lado los egoísmos, la autosuficiencia, y que te pongamos a ti primero y a tu iglesia, a tu esposa, de la cual nosotros somos parte. Danos esa visión clara, Señor, de que tú no quieres que estemos haciendo cosas de una manera independiente, sino que seamos dependientes de ti y los unos de los otros. Gracias porque reconocemos que a través de nuestros hermanos
tú obras en nuestras vidas. Tú nos levantas, tú nos enseñas, tú nos disipulas, tú nos regañas, tú nos estimulas. Es a través de nuestros hermanos, de tus hijos, que tú nos edificas. Cuando un maestro nos enseña, cuando un líder nos guía, cuando un pastor nos predica, cuando un líder nos lleva a hacer misiones. Esa es la forma en que tú usas para edificarnos. Y ayúdanos a entender, Señor, que eso es tan importante al punto de es lo que tú quieres que estemos haciendo cuando tú vengas. Encontrarte un cuerpo unido haciendo tu obra. Ayúdanos, Señor, en eso. Una vez más, quita de nosotros el egoísmo, el individualismo y danos amor por ti y por nuestros hermanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.